Contenido. Obtención y representación de la información. Actividad 2. Análisis de gráficas y tablas. Analiza la situación y responde en tu cuaderno. La masificación de plásticos de un solo uso como bolsas, envases y botellas nos ha llevado a acumular desechos en los océanos de manera alarmante, lo que ha tenido un impacto negativo en la fauna marina y en la calidad del agua. Además, los plásticos suelen liberar químicos tóxicos que nos podrían afectar en caso de ingerir pescados y mariscos contaminados. Ahora bien, para mostrar la magnitud de este problema y promover cambios en nuestros hábitos de consumo, así como la eliminación de materiales desechables, una gráfica de barras nos resultaría muy útil. La siguiente tabla detalla cuál ha sido la producción mundial de plástico desde 1950 a 2018. En las siguientes preguntas, inciso A, ¿cuántos años pasaron entre 1976 y 1989 y cómo fue el incremento de plástico? Inciso B, ¿cuántos años pasaron entre 2002 y 2014, y de cuánto fue el incremento de plástico? E inciso C, ¿consideras que cada año se produce la misma cantidad de plástico? Bueno, aquí nos piden responder estas tres preguntas. En el inciso A nos dice que cuántos años pasaron de 1976 a 1989 y cómo fue el incremento del plástico. Pasaron 13 años y aumentó el doble la cantidad de toneladas de plástico. Después el inciso B nos dice cuántos años pasaron entre 2002 y 2014 y de cuánto fue el incremento de plástico. Pues aquí pasaron 12 años y el aumento de plástico fue de 111 millones de toneladas. El inciso C, ¿consideras que cada año se produce la misma cantidad de plástico? La respuesta sería no, porque cada vez pasan menos años y el incremento de plástico es mayor. O sea, menos años y más aumento. Después, en la actividad de desarrollo, nos pide analizar la gráfica y responder las preguntas A, B, C y D. Aquí están las preguntas, vean la gráfica. Es una gráfica que tiene los años y en la vertical tiene los millones de toneladas. Es de producción mundial de plástico. Entonces vamos a ver las preguntas. En el inciso A, ¿en qué periodo, o sea, en qué año se observa la mayor diferencia en la producción de plástico? La respuesta sería, pues de 1950 a 1976, ya que pasaron 26 años. En la producción casi aumentó en 50 millones de toneladas. Pero también cabe aclarar que en un periodo de tiempo menor, del 2002 al 2014, la producción de plástico aumentó un 155%, o sea, la diferencia de 110 millones de toneladas. Muy bien, inciso B. ¿Cuántos años pasaron entre 2014 y 2018 y cómo fue el incremento en la producción del plástico? Pues de 2014 a 2018 pasaron 4 años en la producción, se incrementó en 43 millones de toneladas. Ahí podemos ver la diferencia. Después, inciso C, ¿qué puedes deducir de la gráfica? Bueno, que cada vez se produce más plástico, que cada vez es más plástico. Inciso D, ¿con cuál de las representaciones se te hizo más fácil contestar las preguntas, la tabla o la gráfica? Pues las dos, ¿sí? Las dos nos dan información suficiente. Con la tabla es como sacaban los análisis de los montos de los 4 años que pasaron, y aquí en las gráficas pues se ve las mediciones en el eje vertical, no tan exactas, pero si yo me apoyo en la tabla pues puedo deducir y hacer los cálculos. Muy bien, lo que sigue. Después ahí nos habla de que una gráfica de barras es un diagrama que sirve para representar de forma resumida un conjunto de datos mediante columnas que ilustran cifras, porcentajes, etcétera, sobre un tema en particular. Y ahí están las características. Tiene dos ejes, vertical y horizontal. Presenta un conjunto de datos con variables que se relacionan entre sí. Contiene barras o rectángulos que representan el valor de cada conjunto de datos con alturas proporcionales a dichos valores. Y aparecen títulos y leyendas para indicar qué información se grafica, así como describir los valores y variables de cada eje. Después, ahí nos viene número 2, la actividad. Analicen esa gráfica 15.2 y escriban
qué elementos se muestran, o sea, analizarla, y si falta alguno, cuál sería. Si observamos esta gráfica, pues vemos que tiene diferentes productos en el eje horizontal, y en el vertical pues me imagino que son tiempo de degradación, tiempo estimado. Entonces contestamos el inciso A, describirla. ¿Y qué falta? Bueno, pues cuenta con los ejes horizontal y vertical, tiene un conjunto de datos con las variables tiempo y productos que se relacionan entre sí, contiene barras que representan el valor de cada conjunto de datos, y en la escala falta indicar las unidades verticales, o sea, el título está incompleto y qué unidades son. Muy bien. Después ahí nos pide el número 3. Dice, resuelve. Un grupo de biólogos estudió la variación de la población de 440 especies de plantas y animales durante 10 años. La siguiente tabla muestra los resultados. Vean la tabla de dos columnas, el tipo de variación y la cantidad de especies. Entonces ahí está diferentes variaciones, que la población está estable o en aumento, la otra se redujo, le ponen P2, la otra se redujo notablemente y la especie se considera vulnerable, es P3, la especie está en peligro de extinción, E1, en peligro crítico de extinción, E2, la especie está extinta, E3, y no se obtuvieron datos, es la N. Vean los datos, la cantidad de especies. Muy bien, aquí ponemos la tabla y nos pide hacer una gráfica de barras con la información que acabamos de ver. Inciso B, inciso C. Vamos a ver primero el inciso A. El inciso A dice, hace una gráfica de barras con la información. Pues hay que hacer segmentos. Aquí está P1, P2, P3, E1, E2, E3 y N. Y hacia el eje vertical la cantidad de especies y hacer las barras con las alturas respectivas a la numeración. En el inciso B, ¿consideras que la conservación de las especies está en riesgo? Y argumenta, o sea, dice sí o no, ¿por qué? Bueno, aquí es sí, porque de las 440 especies analizadas, menos de la mitad se considera estable, entonces sí están en riesgo. Inciso C, ¿por qué los valores del eje Y van de 50 en 50? Bueno, pues lógicamente, como si el valor menor es 14, el valor mayor es 213, pues hay una diferencia grande y ocuparía una hoja de rotafolio o algo muy grande para hacer la gráfica, por eso se hace de 50 en 50. Continuando, dice, reúnanse en parejas y analicen la situación. En la isla Magdalena, de la figura 15.1, un grupo de telesecundaria con ayuda del profesor investigó el tipo de basura que ahí generan 17 hogares durante una semana, y los resultados se muestran en la tabla 15.2. Vean, están los tipos de desechos, son 4, 6, 8 tipos y la cantidad, ¿sí? Entonces, dice inciso A, realicen la gráfica de barras correspondiente a esta tabla y luego respondan. Muy bien, vamos a ver la gráfica correspondiente. Pues tengo que hacer 8 clasificaciones y hacia arriba las cantidades. Entonces ahí así debe quedar la gráfica. Después nos hace preguntas, inciso B, C y D. Inciso B, ¿qué tipo de desechos son los predominantes? Pues los que se relacionan con el plástico, es la gráfica más alta. Inciso C, ¿qué tipo de desechos hay en menor cantidad? Pues es la gráfica azul, la de vidrio. Inciso D, en grupo analicen la escala que eligieron para su gráfica y mencionen algunas medidas que contribuyen a reducir el problema de los desechos plásticos. Pues aquí utilizamos la escala de 50 en 50 para abarcar todos los valores, y una recomendación o manera de reducir los desechos plásticos es reutilizar. Por último, esta actividad de cierre nos da una gráfica y quiere que anotemos y respondamos en el cuaderno, inciso A, B y C, que están ahí abajo. La gráfica trata de una noticia de un periódico del 25 de diciembre del 2017 que corresponde a las hectáreas, a cada entidad de hectáreas de deforestación. Entonces vean, en el eje de las X están los estados o las entidades, y hacia el vertical tiene una numeración, pero no trae unidades, nada más trae los números. Inciso A, en tu cuaderno completa las gráficas, es decir, anota y traza los elementos que faltan. Muy bien, vamos a ver inciso A, B y C. Bueno, en el inciso A lo que falta era la barra de Quintana Roo, la barra que corresponde al color azul. Ponerla a su altura, y faltaban las unidades, que eran hectáreas, miles de unidades. Entonces estas son, está en hectáreas,
del 0 al 70 es ese número, pero se multiplica por 1000 para que me dé las hectáreas. Y así quedaría completa la gráfica. Inciso B, ¿cuál es la escala de valores que utilizaste en el eje Y? Pues hectáreas, ¿sí? Cada marca vale 10.000 hectáreas, porque son la decena, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, el número por 1000 serían hectáreas. Y inciso C, haz la tabla correspondiente a partir de los datos de la gráfica de barras. Van a ser una tablita así de 2 columnas, donde vienen las entidades y los índices de deforestación. Va del mayor al menor, así nos quedaría. Espero se haya entendido y completado la actividad, y estamos al pendiente de cualquier duda. Sería todo, gracias.